Pues sí, arqueología del jazz, decimos a veces, arqueología del jazz, y es cierto, y además creo que es algo necesario, porque el jazz es un estilo musical que tiene tantos subestilos, que tiene una historia grabada tan extensa, que tiene un número de músicos tan ingente, que creo que es necesario de vez en cuando hacer arqueología jazzística, buscar ciertos músicos que se han quedado ahí olvidados, víctimas del paso del tiempo y de los cambios en los gustos musicales, etcétera, etcétera. Por eso creo que sellos como por ejemplo Fresh Sound Records de Barcelona son tan importantes porque publican discos que nos hacen recordar ciertas grabaciones y a ciertos músicos que no recordaríamos de otra manera. Por eso, discos como este que aquí tengo, y del que voy a hablar brevemente en este vídeo de hoy, el disco Sadi's Vibes de Fats Sadi, o Fats Sadi, porque era un hombre que hablaba francés, ya que era belga, son discos tan importantes. Y este es solo un ejemplo de lo que hace este sello barcelonés. Creo que es importante este tipo de trabajo y por eso al canal suelo traer este tipo de discos. Pero no porque sean raros, no por hacer arqueología por la arqueología, porque creo que en la música, en el arte, esto no es necesario. Hay que hacer arqueología cuando la música, cuando la literatura, cuando el arte realmente lo merece. Y es el caso de Fats Sadi. Por supuesto, de Fats Sadi habla el Dictionnaire du Jazz, como no puede ser de otra manera, y nos dice que su verdadero nombre era Sadi Paul Lallemand. L'allemand en francés significa el alemán, y bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, pues a este hombre no le gustaba el hecho de que su apellido fuese Lallemand, el alemán, y entonces decidió pues adoptar el Fats de ciertos músicos de jazz, como por ejemplo Fats Waller, y no de jazz, como Fats Domino, para su nombre artístico, pero no utilizar su apellido, sino llamarse Fats Sadi. Y este es un hombre que se convirtió desde su Bélgica natal, pasando, por supuesto, por París, donde se estableció en los años 50, se convirtió en uno de los vibrafonistas más importantes de Europa, en el jazz europeo, pues en el siglo XX. Y curiosamente es un hombre que prácticamente no se conoce demasiado hoy en día. Y no había muchos músicos en Europa en los años 50, que no fuesen estadounidenses, que hubiesen emigrado a Europa. No había muchos músicos europeos que tocasen el vibráfono y no había muchos músicos europeos que tocasen el vibráfono de la manera en la que lo hacía Fats Sadi. Y por eso este disco es tan importante, porque saca del olvido, porque nos permite escuchar la música, el estilo de Fats Sadi, que como digo era belga, nació en Bélgica, en Ardennes, en 1927, y por tanto, teniendo en cuenta el momento en el que nació, tiene que quedar claro que en sus inicios, a pesar de que no empezó, por supuesto, tocando el vibráfono, sino que empezó tocando el piano, se interesó por la percusión y acabó relacionado con el vibráfono, que era en cierto modo en Europa un instrumento bastante exótico en los años 40 y 50, pero claro, teniendo en cuenta que nació en 1927, pues Fats Sadi en sus inicios fue un músico que estaba influido, como no puede ser de otra manera, por Lionel Hampton, que por supuesto llegó a tocar en Europa en varias ocasiones en aquellos momentos, pero con el paso del tiempo, Fats Sadi va a convertirse en un músico más moderno, va a adoptar el bebop, sobre todo a través de Milt Jackson. Y entonces su estilo se hace más complejo, se hace más interesante en muchos sentidos, y es cuando Fats Sadi realiza sus grabaciones más interesantes. Y aquí están, en este disco que se llama una retrospectiva, a retrospective,
entre 1953 y 1961. Y si ustedes le dan la vuelta al disco, pues verán que ahí están los discos originales en vinilo que se incluyen en este álbum en CD. Si a ustedes les gusta el vibráfono, yo creo que les interesará un vibrafonista menos conocido, pero magnífico, como es Fats Sadi. No piensen que, bueno, es un vibrafonista europeo, no puede ser comparable con los estadounidenses. Bueno, no vamos a ponernos a comparar, pero sí vamos a decir que Fats Sadi era un magnífico músico, y las grabaciones que se esconden en este disco, y digo que se esconden porque han estado escondidas durante mucho tiempo, pero han salido a la luz pues hace solamente un par de años. En 2022 Fresh Sound Records publica este CD retrospectivo de la carrera de Fats Sadi. Como ven ahí, simplemente pues 8 o 9 años, no tenemos grabaciones posteriores de los años 60, a pesar de que Fats Sadi pues sí que continuó su carrera. Evidentemente, lo que tenemos aquí es una retrospectiva sobre todo de sus grabaciones de los años 50, donde vemos ese paso de el swing inicial estilo Lionel Hampton a un bebop más moderno estilo Milt Jackson. Y tenemos además algunas grabaciones realizadas como líder en 1954, el Fats Sadi Combo. Esas son grabaciones como líder, pero también nos lo encontramos junto a Bobby Jaspar. Por supuesto, Bobby Jaspar tendría importancia en la carrera de Fats Sadi, porque cuando se une al grupo de Bobby Jaspar es cuando empieza a cambiar su estilo y empieza a crecer musicalmente. Pero claro, esto es algo que realizó a lo largo de toda su carrera, siempre con intención de ir más allá, de aprender nuevas cosas y de experimentar lo máximo posible dentro de los parámetros primero del swing y después del bebop. Nos encontramos también un par de grabaciones ya de los años 60 en cuarteto, Fats Sadi dirigiendo un cuarteto, pero también una sesión muy interesante de 1959 con el británico Jimmy Dukar, del que espero hablar también en algún momento, porque es uno de mis jazzmen europeos favoritos, el saxofonista Jimmy Dukar. Pues aquí están los dos, el cuarteto de Fats Sadi con Jimmy Dukar en 1959. Bueno, los músicos que tocan con Fats Sadi en este disco son todos muy recomendables. Bobby Jaspar, Kenny Clarke a la batería en algunos casos, Roger Guérin, Pierre Michelot, Benoît Kersin, Jimmy Dukar, ya he dicho, René Thomas, el guitarrista René Thomas, Maurice Vander. Bueno, aquí están todos ellos, pero sobre todo lo que más sorprende es la calidad musical, la inventiva, la imaginación de un Fats Sadi que está tocando en los años 50, a principios de los 60, un instrumento que no era tan común en el jazz en Europa. Por supuesto, durante el resto de su carrera, en los años 60, en los años 70, tocaría con diferentes formaciones y sobre todo tendría una carrera bastante confortable dentro de las diferentes bandas de la televisión y de la radio pública belga. Pero la mayor parte de sus grabaciones más interesantes las realizó en los años 50, principios de los 60, y están recogidas aquí en Sadi's Vibes de Fresh Sound Records, que por supuesto les recomiendo. Para terminar, les diré que el diccionario del jazz nos dice que en principio estaba influenciado por Lionel Hampton, después por Milt Jackson, que es el primer europeo que se impuso en el vibráfono, que fue su instrumento principal, mucha fluidez en sus interpretaciones y una riqueza armónica muy importante. Se convirtió en cierto momento, debido a las exigencias del público y de la escena musical, se convirtió en percusionista y showman, y su carrera se terminaría, como digo, tranquilamente
en las orquestas de las radios y de las televisiones belgas. Eso dice, entre otras cosas, el Dictionnaire du Jazz, pero más allá de lo que diga el Dictionnaire du Jazz, yo lo que les recomiendo es que se acerquen a Sadie's Vibes, grabaciones entre 1953 y 1961, para tener una idea de cómo sonaba la música de uno de los grandes vibrafonistas del jazz europeo, que es este hombre nacido en Bélgica, que nació en 1927 y fallecería en 2009. Poco conocido hoy, pero gracias a Fresh Sound Records y a este disco podemos disfrutar de su música. Sadie's Vibes y un por hoy olvidado, pero también hoy recordado en este vídeo y gracias a esta edición de Fresh Sound Records, Fats Sadie.